Dios incomparable, solamente a ti te debemos la gratitud eterna. En este momento de adoración, te damos gracias por todo lo que tú nos has dado todos los días. Gracias por la vida, gracias por la salud e incluso por los momentos malos que pasamos, ya que incluso estos son parte de tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tu belleza es indescriptible, difícil de expresar. Tus obras son incomprensibles, no hay nadie como tu Señor. ¿Quién podrá entender tu sabiduría? ¿Quién podrá medir tu profundo amor? Tu belleza es indescriptible, majestad en tu trono estás. Maravillado estoy de ti, maravillado estoy de ti, Santo Dios, de quien la gloria es. Maravillado estoy. Dios y Padre, tú eres todopoderoso. Oramos hacia ti porque tenemos la seguridad de que siempre escuchas nuestras oraciones. Como siempre, te oramos y te suplicamos por todas las personas del mundo, jóvenes, adultos y ancianos de diferentes países y continentes, por los necesitados y también por los que necesitan de ti. De igual forma, te pedimos por los gobiernos, por nuestro presidente municipal, por el gobernador del estado y por el presidente de la República. Oramos por los médicos, enfermeras y el personal de salud en general, que todos los días arriesgan su salud y la de su familia al cumplir su labor. Oramos con gran seguridad a ti. Amén. Y habló Jehová todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Señor y Padre, en esta hora nos dirigimos hacia ti para confesarte nuestros pecados. Sabemos que no somos perfectos y que por lo tanto pecamos innumerables veces contra ti. Sabemos que conoces nuestro corazón y nuestros pensamientos. Por lo tanto, te pedimos que perdones nuestras faltas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Jesús es mi Rey soberano y gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras de luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. A continuación, tendremos la lectura que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37, versículos de 1 al 8. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras.
Hola hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy ha llegado el momento de reflexionar en la palabra de Dios y para ello vamos a estar meditando a lo largo de estas 4 semanas siguientes en el libro de Génesis, en sus capítulos del 37 al 50. Y sobre lo que estaremos meditando es acerca de la voluntad de Dios. Y los pasajes que estaremos analizando se encuentran en Génesis, entre los capítulos 37 al 50. Algunas personas llaman a esta porción de la escritura la vida de José, pero vamos a ver que si bien el libro de Génesis habla de la vida de José, tiene todavía un contexto todavía más amplio que vale la pena analizar y sobre todo reflexionar en estos tiempos, en los cuales todo el mundo está hablando y preguntándose sobre cómo conocer la voluntad del Señor. Bien, habiendo dicho esto, vamos a Génesis capítulo 37, versículo 2, y ahí vamos a leer lo siguiente. Génesis 37, 2 inicia de la siguiente manera. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y si te preguntas cuál es la historia de la familia de Jacob, bueno, te comento que la historia de la familia de Jacob podemos de manera general iniciarla como inicia toda la historia de cada uno de nosotros. En el jardín del Edén, en Génesis capítulo 1, en donde Dios crea a Adán y a Eva, y por lo tanto Jacob es descendiente de Adán y también de Eva, como parte de la humanidad. Y al mismo tiempo en Génesis capítulo 3 vemos que Adán y Eva pecan, caen, y Romanos capítulo 5 nos dice que por un hombre entró el pecado al mundo, así todos nosotros nos hicimos pecadores. De la misma manera, Jacob y su familia son descendientes de Adán y son descendientes de Eva. Esto te lo digo de manera general. Asimismo, tenemos que considerar que Dios le hace una promesa a la humanidad. En Génesis capítulo 3, versículo 15, y Él promete que de la simiente de la mujer vendría alguien a herir a la serpiente en la cabeza. ¿Te acuerdas que fue la serpiente la que engañó a Adán y a Eva? Bueno, Dios le promete a la humanidad que de la simiente de Eva alguien vendría para corregir lo que había pasado en ese momento de la historia. Bueno, Jacob y su familia, en un sentido amplio, también son herederos de esta promesa. Sin embargo, en un sentido más estricto, la familia de Jacob y Jacob, por supuesto, son herederos de Abraham. Abraham era el abuelo de Jacob. Isaac era el papá de Jacob. Pero lo que tiene de especial esta familia es que esta fue la familia que Dios eligió para bendecir a todas las demás naciones de la tierra. En Génesis 22, 18, Dios le dice a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que Dios, a pesar de que de manera general todos somos hijos de Adán y de Eva, de manera especial Él escogió una familia, y esta era la familia de Abraham. Y esta promesa o pacto que Dios tiene con Abraham trasciende incluso a la historia misma, porque es heredado por Isaac, es heredado por Jacob y es heredado por la familia de Jacob. Y este es el pacto que Dios promete en la simiente, tanto la de Eva como la de Abraham. No son dos simientes distintas, sino es la continuación. Dios quiso que de la simiente de Eva venga aquel que iba a derrotar a la serpiente, pero al mismo tiempo Dios quiso que ese alguien también venga particularmente de la familia de Abraham. Y esto es lo que vemos en la historia de Génesis, que estos tres patriarcas, porque así son conocidos, Abraham, Isaac y Jacob, llevan esta promesa de la simiente, y aún después de su muerte, como te decía, por ejemplo, cuando Moisés libera al pueblo de Egipto, él primero es llamado por Dios para dicha tarea. Bueno, cuando Dios lo llama, él le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, confirmando que Moisés iba a dar continuación al pacto que Dios ya había tenido especialmente con esta familia. ¿Y cómo sabemos que fue especialmente con esta familia? Bueno, porque en el libro de Génesis también vemos que Dios le cambia el nombre a Jacob
y le dice, ahora tu nombre será Israel. Y Israel justamente es el nombre del pueblo al que Dios saca del desierto y lo lleva a la tierra prometida. Ese pueblo especial que Dios separó tiene sus inicios entonces en estos tres personajes, Abraham, Isaac, y en Génesis capítulo 37 vemos que esta promesa no ha llegado a su fin, pero se está desarrollando en la vida de Jacob y su familia. Bien, entre los hijos de Jacob hay uno que se llama José. Y sí, es verdad, gran parte de todo lo que vamos a estar leyendo y meditando tiene que ver con la vida de José. Pero recuérdalo, esta es la historia, no de la vida de José, sino de algo más amplio, de la familia de Jacob. Habiendo dicho esto, vamos a ver que Dios revela su voluntad en la Escritura. Así como reveló su pacto, Él también revela las cuestiones específicas que van a pasar en estos capítulos. Y Dios lo hace a través de sueños en esta ocasión. En el Medio Oriente, en esas épocas, era común que la gente soñara y que la gente buscara a alguien que interprete esos sueños, ya sea divinos, sabios, brujos, videntes, etc. Y lo que pasa en este pasaje de la Escritura es justamente lo mismo, que Dios se revela a través de sueños. Y estos sueños no solamente lo tiene una persona, sino que se revelan a través de distintas personas en estos capítulos. Uno de ellos es José. Otro de ellos es el copero y el panadero, que son los que están con José cuando él va a la cárcel. Y también en Egipto, el mismo faraón, quien se decía ser el dios de Egipto, también tiene dos sueños que él no entiende. Y al mismo tiempo vemos que al final de los capítulos, ya en el 46, ya casi llegando al 50, vemos que Jacob también sueña. Y esta es la manera en la que Dios, te repito, decidió revelarse en estos momentos, es decir, dar a conocer su voluntad. Aquí podemos ver que la voluntad revelada de Dios es aquella que Él manifiesta al copero, al panadero y a Faraón, y esto lo hace Él a través de José. Ellos tres habían tenido sueños distintos, pero no entendían lo que significaba. Y Dios pone a José como una persona llena del Espíritu Santo, a quien Él le revela lo que Él estaba dispuesto a hacer en la vida de estas tres personas. Y vamos a leer lo que Dios revela por medio de José a ellos tres. En el capítulo 40, versículo 13, José le dice al copero: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano. Esta era la interpretación del sueño del copero. El panadero también tuvo un sueño, se lo contó a José, y José le dijo lo siguiente, capítulo 40, 19. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre de ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y Faraón tuvo 2 sueños, y esto fue lo que José interpretó de los sueños que él tuvo. Capítulo 41, 28, dice así: esto es lo que José respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Lo que podemos ver aquí es que Dios utiliza a José incluso para avergonzar a los egipcios. Porque, por ejemplo, Faraón tenía gente, magos, adivinos, brujos, pero dice la Biblia que él estaba angustiado porque no conocía cuál era la revelación o qué significaban estos sueños. Sin embargo, aún llamándose el Dios de Egipto, realmente lo que pasa en esta porción de la Escritura es que Dios lo está evidenciando como un falso Dios, porque la verdadera interpretación y la verdadera voluntad que Dios nos revela proviene solamente de Él. Claro, Él utiliza a veces a las personas, pero como una herramienta simplemente para llevar a cabo su voluntad. Ahora, en el caso de José y Jacob,
no había necesidad de que alguien les interpretara, porque directamente el Señor les muestra cuál es la realidad a cada uno de ellos. En el primer caso, en el de José, en donde él gobernaría sobre su familia, él soñó lo siguiente: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban delante del mío. Por esto los hermanos de José se molestan, incluso lo venden y termina siendo esclavo en Egipto, y es así como llega a la cárcel después. Pero lo que estaba revelando Dios en este sueño es justamente eso, que José iba a gobernar sobre su familia, es decir, sobre sus 11 hermanos. Y en el caso de Jacob, ya al final de Génesis, ya casi en los últimos capítulos, cuando todo esto pasa con José y él es gobernador de Egipto, nuevamente él tiene visiones, y esto es lo que dice Génesis 46:2. Y habló Dios a Israel en visiones. Acuérdate que Israel es el nombre que Dios le dio a Jacob. Y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Quiero hacer una aclaración aquí. Todo lo que estamos leyendo y todo lo que estamos meditando tiene que ver directamente con la voluntad que Dios ha revelado en la Escritura. Es verdad, en otro tiempo lo hizo a través de sueños. Aún no se escribía la Biblia, pero ahora que tenemos la Escritura, nosotros ahí podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿por qué es importante decir esto? Porque también podemos, a manera de distinción, llegar también a la conclusión de que hay una voluntad de Dios que nosotros no conocemos. Por ejemplo, el libro de Santiago dice: nosotros no sabemos si mañana viviremos. Y esto es verdad. También dice la Biblia que nosotros no sabemos cuándo será el día en el que el Señor regrese. Pero aunque no lo sabemos, esta es la voluntad de Dios, solo que está oculta a nosotros. Esto lo dice Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las ocultas son de Dios. Es decir, Él ha querido no revelarlas en su sabia y soberana voluntad. Ahora, te repito, cuando estamos hablando de la voluntad de Dios en estos pasajes, no estamos hablando de su voluntad oculta, estamos hablando de su voluntad que Él reveló, que Él le dio a José, y José la interpretó, y también la voluntad que Él le mostró a Jacob por medio de sueños, y la misma voluntad que Él tenía para Egipto, para Faraón y para el copero y el panadero. Esto y la voluntad de Dios podemos reflexionar en varias cosas. La primera es que Dios es cercano al hombre. Se creía antes y aún ahora que a Dios no le importa el hombre. Contrario a esto, aquí vemos que Dios se involucra directamente con la vida de cada una de sus criaturas. Algunos para bien, otros para mal, pero siempre la voluntad de Dios está operando en todos y cada uno de nosotros. También podemos ver que Dios se revela. ¿Qué quiero decir con esto de que Dios se revela? Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, que no es José el que dijo o el que decidió cuál iba a ser la voluntad de Dios. No José dijo: bueno, yo decido, Señor, que esta sea tu voluntad. Señor, yo en tu nombre voy a decir que esto va a pasar. No, quien realmente se reveló y dijo lo que sucedería es Dios. Y esto me lleva al punto número 3, porque también Dios no solamente se revela, Él también revela lo que ha de suceder. Y de este modo podemos unir estas dos ideas. Dios se revela y Él revela lo que habría de pasar. Y esto es muy interesante el día de hoy, porque
con esto del coronavirus, muchos falsos maestros, hermano, están tratando de decirnos qué va a pasar, qué no va a pasar, y quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Quiero darte un ejemplo sencillo. Muchos de estos falsos maestros dijeron que el coronavirus no iba a llegar y que no nos iba a pasar nada. Sin embargo, vemos que esta pandemia se ha extendido a todo el mundo y no hay un solo país o un solo organismo que no se haya visto afectado por esto. Incluso los mismos falsos maestros han tenido que dejar de enseñar estas cosas por lo mismo, porque su mensaje es totalmente contradictorio. Y por último, también te quiero decir que muchas veces la voluntad de Dios revelada en su palabra también incluye el sufrimiento. Si analizamos bien lo que acabamos de leer en la Escritura, te vas a dar cuenta que no todo lo que Dios revela en su voluntad es bonito, a nuestros ojos, claro. Por ejemplo, el panadero es voluntad de Dios que haya sido colgado en una horca. Y también es voluntad de Dios en este pasaje que Egipto pase 7 años de hambruna. Así que, aunque para nuestros ojos esto sea algo malo, más adelante en futuras predicaciones veremos que todo esto está íntimamente relacionado con la voluntad de Dios y tiene fines buenos y redentores que hasta el día de hoy tienen que ver con nosotros. Pero de momento déjame decir eso, muchas veces la voluntad de Dios incluye el sufrimiento. Una cosa más que quiero decir sobre esto es que el mismo Dios es quien nos permite entender su voluntad. Fíjate lo que le dice Faraón a José y mira cómo José le contesta a ello. Faraón dice, yo he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Y la respuesta de José no es esta. No, él no dijo, sí, yo lo interpreto, yo soy bueno en esto. No, lo que José dice es lo siguiente, no está en mí. No soy yo el portador, no soy yo el que va a revelar los sueños, sino Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y es lo que te estoy diciendo en este momento. Quien nos permite entender la voluntad de Dios es Dios mismo. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, Jesús antes de ascender prometió la venida del Espíritu Santo y dijo que Él nos enseñará. Así que cuando nosotros leemos la Biblia y entendemos la voluntad de Dios, es porque el Espíritu Santo está operando en nosotros para que ese velo que teníamos sea quitado y podamos entender la palabra de Dios. Es verdad, no todos los pasajes de la Escritura son igualmente claros, pero los pasajes importantes, los que nos hablan de aquellas cosas vitales para saber cómo conducirnos y encontrar en Dios la salvación, todos esos hermanos están muy claros, pero solo los podemos entender y llevar a cabo gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas incrédulas leen la Biblia. Conozco varios, al menos 3 personas, que se dicen ateos, que leen la Escritura, pero no la entienden o no tienen la comprensión que un cristiano fiel, aún el más humilde, tiene acerca de Dios, porque el Espíritu Santo no está operando en ellos. Así que aunque la leen, no la entienden. Era lo que le decía Jesucristo a los fariseos. Él les decía, ustedes leen las Escrituras buscando ciertas cosas, pero no se han dado cuenta que ellas dan testimonio de mí. En un sentido les dice, ustedes leen, pero no lo entienden, porque no está en nuestra carne entenderlo, sino en aquello que Dios obra en nuestro espíritu, para que podamos nosotros entender la palabra de Dios. Finalmente, otra cosa más que vemos en este pasaje es que Dios revela que Él es fiel a su pacto. ¿Cómo vemos eso? Bueno, cuando Él le da visiones a Jacob, lo que te comentaba hace un momento, Él dice, yo soy el Dios de tu padre,
yo estaré contigo. Y el padre de Jacob es Isaac, y el padre de Isaac es Abraham, de modo que esta promesa está continua. Es decir, vas a ser una nación grande, de ti voy a ser una nación grande, lo he prometido y lo estoy cumpliendo y lo voy a cumplir en ti. Entonces, hermano, también Dios a través de su palabra, de su revelación, Él nos muestra que Él es fiel. Aunque nosotros somos infieles, dice la Escritura, Él permanece siempre fiel. Y bien, ¿dónde está la voluntad revelada de Dios hoy en día? Bueno, su voluntad revelada está en las Sagradas Escrituras. Y Él mismo lo dice y da testimonio de esto. Ahora, ¿cómo sabemos que en su palabra está su voluntad? Bueno, porque segunda de Pedro, por ejemplo, en su capítulo 1, versículo 21, él dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De modo que así como José reveló la verdad de parte de Dios, todos los escritores de la Biblia nos han revelado lo que Dios quiere y nos han revelado cuál es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo inspiró a los hombres que escribieron la Biblia para que en esta no haya error, no haya contradicción. Y no solamente eso, para que nosotros la podamos valorar como la verdadera palabra de Dios y tener suma seguridad de que quien se revela a través de cada pasaje y cada palabra de la Escritura, de principio a fin, es Dios. Asimismo, también en la Biblia podemos ver que podemos descansar en lo que Dios ha revelado. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo que Pedro está diciendo aquí es que la palabra de Dios es tan segura que es la única capaz de iluminar nuestras vidas, incluso en la peor de las situaciones. También la Biblia dice que ella es suficiente para nuestra vida, hermano, para conocer las cosas importantes de cómo vivir y de cómo buscar la salvación solamente en Dios. ¿Por qué digo esto? Cuando digo que la Biblia es suficiente, no quiero decir que aquí va a encontrar, por ejemplo, todo lo que a usted le venga a la mente, como una receta de cocina, como un manual de mecánica. No estoy hablando de eso, que las cosas más fundamentales e importantes de la vida las encontramos en la Biblia, y estas, le repito, son cómo glorificar a Dios, cómo vivir en santidad y cómo hallar solo en Él nuestra salvación. Y esto lo vemos, al menos en principio, en 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, lo que decíamos, no solo una parte, toda la Escritura, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un fin, con un propósito. ¿Cuál es este? De que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuál es la única manera o el único medio por el cual podemos llegar a ser perfectos o perfeccionados y prepararnos para toda buena obra? Únicamente es, hermano, la Escritura, es decir, la voluntad revelada de Dios. Y el último pasaje que le daré también está íntimamente relacionado con la fidelidad de Dios. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. De esto hablaremos en el sermón siguiente, de si realmente Dios cumple todo lo que Él ha prometido. Pero de antemano te puedo decir que lo que le promete al pueblo de Israel, como dice Josué capítulo 21:45, Dios no faltó a su palabra.
Y por encima de todo esto, hermano, la mayor revelación que nosotros tenemos de la palabra de Dios y de Dios mismo es que el Verbo se hizo. Sin embargo, también Juan dice que aunque Jesucristo, siendo la palabra misma de Dios hecha carne, siendo Dios mismo, habitó entre nosotros, Juan dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, ni le dieron gloria. Hermano, a pesar de que hemos repasado el día de hoy esta doctrina, que creo que es de suma importancia para la vida del cristiano, si no es que la más importante en la vida del cristiano, la doctrina de la Escritura, los reformadores tenían tanto aprecio por la Biblia que una de nuestras doctrinas más fuertes y más grandes y que más debemos atesorar es la de la sola Escritura. A pesar de ello, no puedo negar, hermano, que el pueblo de Dios es algo que últimamente hace muy poco. Confiar en la Escritura, leer la Escritura, meditar en la Escritura. Piensa cuánto tiempo dedicaste esta semana a leer la Biblia. ¿Cuántos pasajes o capítulos leíste? Piensa si estás confiando más en la palabra de Dios o si estás confiando más en lo que hay en la televisión, en las noticias, o si estás poniendo toda tu esperanza en cualquier otra situación. Dios en el Antiguo Testamento castigaba duramente a cualquiera que consulte brujos o adivinos, porque no podía alguien menospreciar la palabra de Dios. Desde luego no estoy diciendo que tú estés practicando la brujería o que estés yendo a consultar a un brujo o a un adivino, pero si a pesar de no hacer eso, tampoco tienes una comunión íntima con la palabra del Señor, entonces el pecado que cometes es igual de grave, porque estás menospreciando la voluntad revelada de Dios. Desde luego que nuestro corazón muchas veces hace esto. Por eso muchas veces dedicamos más tiempo a ver qué dicen las noticias, el periódico, la radio, la televisión, a ver si nos dan algo que nos dé paz, que nos dé seguridad. Pero hermano, realmente, aunque no tiene nada de malo estar informado, lo que sí es pecado es sustituir a Dios y lo que Él dice en su palabra por lo que cualquier otra persona dice y poner más ahí nuestra confianza. Y a pesar de ello, de que muchas veces nuestro corazón le hace caso a todo lo demás menos a Dios, aún así al día de hoy Dios nos da su misericordia y en su palabra también nos revela que Él es fiel. Y el mismo Jesucristo a eso vino al mundo, a morir por nosotros, a perdonar nuestros pecados de incredulidad, para que podamos tener fe en Él y apreciar su palabra. Usted en verdad se arrepiente de menospreciar la palabra de Dios o de confiar en alguien más que en Dios. Dios nos perdona, y no solamente nos perdona, también nos da ese impulso, ese motor que muchas veces no tenemos para ir a su palabra y ahí meditar en su voluntad. Ahora, si a pesar de que si a pesar de que ha leído esto y lo ha visto en la Escritura, el día de mañana usted lo toma como otro día normal en el cual, pues yo no tengo que leer la Escritura, yo no tengo que conocer a Dios, entonces eso no fue un arrepentimiento verdadero. Porque un arrepentimiento verdadero es aquel que nos hace no solamente reconocer nuestra falta, sino cambiar nuestra manera de vivir. Y es así que Cristo, le repito, nos ofrece perdón por haber descuidado su palabra, pero también nos ofrece una nueva manera de vivir,
en la cual nosotros valoramos y atesoramos la voluntad del Señor. Así que, hermano, en esta tarde te animo a considerar si la Escritura es la voluntad de Dios en la cual estás poniendo toda tu confianza. Y te animo. Otra vez, bellas palabras de vida, hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén mi guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Palabras de vida, Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida, oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama, qué bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida, grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén mi guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Señor, en esta noche te pedimos que tú bendigas a tu pueblo, que tú estés con nosotros y tu vara, tu callado nos den aliento. Ayúdanos, Padre, en hacer tu voluntad y en seguir tus caminos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y gracias, Padre, por una semana más en la cual podemos tener comunión contigo. Y esperamos, Señor, que esta comunión sea continua todos los días hasta que tú regreses. En el nombre de Jesús oramos. Amén.